No voy a leer de nuevo los versículos, son unos cuantos, pero quiero iniciar destacando lo siguiente, ¿verdad? En este pasaje, el profeta Eliseo, el varón santo de Dios, como lo identifica la mujer sunamita, ella lo llama el varón santo de Dios. Aquella ciudad era una ciudad pagana donde se practicaba todo tipo de brujería, todo tipo de paganismo. Habían prácticas de ocultismo, habían muchas cosas satánicas, raras, diabólicas en aquella ciudad. Por tanto, ella, a las veces, varias veces de que este hombre visite su casa, pues ella se percata de que este hombre es diferente. Amén. Toca al que está a tu lado, dile, tú eres diferente. Amén. Tú tienes que marcar la diferencia. Y más ahora en esta fecha, tú tienes que marcar la diferencia. Tú no te puedes volver uno con el cuñado incircunciso, con la cuñada inconversa, con el hermano, con la hermana de la carne, pero que no son creyentes. Tú no te puedes volver uno ni te puedes poner de acuerdo con ellos. Tú tienes que ser diferente, y ahí donde te reúnas en estos días, ahí donde tú te sientas en estos días, que la gente pueda decir, este también es un varón o una varona santo o santa de Dios, amén. Que ellos y ellas puedan ver algo diferente en ti, porque tú eres diferente, amén. Porque tú eres un hijo del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa mujer vio algo diferente en este hombre y lo identifica como el varón santo de Dios. Y de ahí su empeño en que no solamente este hombre pasara rápido de visita a tomar un bocado, como solemos decir, sino que también tuviera la oportunidad de poder quedarse en su casa. O sea, ¿cuál era la intención de esta mujer? Era comer y beber. Digan conmigo, comer y beber. O sea, chuparle la savia a este hombre, sacar todo el conocimiento que este hombre tenía, sacar de este hombre provecho al máximo. Por tanto, esta mujer no era suficiente la media hora, la hora y media que se quedaba este hombre de vez en cuando para comer. Ella, digamos que elaboró, entre comillas, una estrategia y lo consultó. ¿A quién consultó? Se puso de acuerdo con el marido, ella consultó, no fue algo de iniciativa propia, sino que se puso de acuerdo con el marido, porque cuando hay acuerdo hay bendición y victoria. Amén. Dios no bendice la iniciativa propia, sí, bendice la iniciativa propia cuando estás solo, pero cuando tienes que al lado tuyo un esposo, una esposa, hay que consultar. Consultar no es informar. Amén. Ella consultó, ¿de acuerdo? No informó. Ella no le dijo a su marido, oye, ya he hecho esto. No, le dijo, ¿qué te parece si hacemos esto? Amén. ¿Cuántos ven la diferencia? Bien, entonces esta mujer, el empeño de ella que este hombre se quedara más tiempo en su casa porque vio algo diferente y quería pues sacarle el jugo a este hombre, ¿verdad? Sacarle pues a ese hombre toda su sabiduría, su conocimiento, lo que este hombre llevaba impregnado. Esta mujer quería recibir del varón santo de Dios. Entonces, ella habilita ese espacio y en gratitud el profeta se propone o se dispone en bendecir a esta mujer. En gratitud, en retribución, en recompensa, en reconocimiento por su hospitalidad. Como él dice, por su solicitud, por ser solícita a la hora de atenderle a él y a su siervo, por su esmero en atender a ambos, él dice, pues la voy a bendecir. Él se propone en bendecir a esta mujer. Fíjate qué tremendo, amén. Si hay alguien que se dispone, y hay alguien que está dispuesto siempre a bendecir al siervo de Dios, seguro, como dice, que el que bendice a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Amén, qué tremendo. Entonces, nunca te niegues a bendecir a un siervo de Dios, porque el que no se queda con nada de nadie te recompensará abundantemente, como él sabe hacerlo. ¿Le puede dar un aplauso al que nos da la recompensa? Bien, ahora, el versículo 10 dice que esta mujer era una mujer importante.
Otras versiones, por ejemplo, la Biblia del lenguaje actual dice que era le da un mayor matiz todavía. Lo refuerza, dice que era muy importante. Y la Biblia, la versión La Palabra, dice que era una mujer rica. O sea, si era una mujer importante y rica, ¿qué tenía esta mujer? Tenía muchos bienes y mucha posición. Es decir, tenía riqueza y tenía una posición social. Por eso era una mujer importante. Dice que esta mujer importante habilitó, preparó un pequeño aposento, y uso las palabras que ella le dijo a su marido, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Así le dijo a su esposo. Y lo curioso y lo llamativo son los utensilios y el mobiliario que ella colocó en ese aposento. ¿Qué colocó ella en ese aposento? Una cama, una mesa, una silla y un candelero, una lámpara. Aparentemente era todo muy básico, muy rudimentario. Os podéis imaginar, aunque ella era una mujer rica, no sabemos qué tipo de mobiliario puso, pero me puedo imaginar que era algo bastante rudimentario. Ahora, amado hermano y hermana, ¿qué representa para vosotros vuestra cama? Hay gente aquí que ama más su cama. Yo le hablo a mi cama. ¿Cuántos de ustedes le hablan a su cama? Juanjo, ya sabía yo que tú le hablabas a la cama. ¿Qué le dices a tu cama? Que te amo mucho. Le ama mucho a la cama. Yo le digo a mi cama, ay, qué rica está. ¿Cuántos están enamorados de su colchón? ¿Emiliano también? Aleluya. Sean sinceros, por favor. ¿Cuántos aman su cama? Axiel, bien, bien. Ya se van levantando camas. Las manos. Aleluya. Bien. Entonces, la cama para nosotros es algo de mucho valor, ¿sí o no? Y la cama tipifica o representa un lugar de descanso, un lugar de reposo. Amén. Entonces digan conmigo, cama igual a descanso. La Biblia dice en el Salmo 4:8, ya lo conocéis, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Isaías 57:2 dice, descansarán en sus lechos, ¿los lechos qué son? Las camas. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. O sea, aquí cuando dice todos los que andan delante de Dios, no está diciendo aquellos que van delante y el Señor va detrás, corre, corre que te pillo. No, cuando la Biblia dice que van a descansar en paz en sus lechos, aquellos que andan delante de Dios, está diciendo aquellos que no tienen nada que esconder al Señor y tienen la conciencia bien tranquila. Si tú tienes la conciencia tranquila y tú no tienes nada que reprocharte y nada que esconderle al Señor, aunque al Señor nada se le puede esconder, aleluya, aunque te tapes con una buena sábana, el Señor todo lo sabe, pero si tú andas de una manera transparente delante del Señor, la Biblia te dice, y eso es una promesa, te dice que vas a descansar cuando te acuestes en tu lecho. Amén. Entonces le podemos voltear esto. El versículo, si no descansas bien por las noches, ¿cómo está tu conciencia delante del Señor? Amén. Ahí lo dejo. Pero la promesa es esta, si tú andas transparentemente delante de Dios, como carta leída, como carta abierta, sin nada que temer ni nada que esconder, dice que descansarás, y lo dice en futuro, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Bien, hemos visto la cama representa reposo, descanso. Dice que también hay una mesa. ¿A cuántos de ustedes les gusta sentarse a una mesa? Juanjo también. Sobre todo cuando la mesa está como, está cargadísima, ¿no? Y estas son fechas donde nos habituamos a sentarnos alrededor de una mesa, ¿verdad? ¿Qué le decía en el famoso Salmo 23 el rey David al Señor? Salmo 23 versículo 5 decía, aderezas mesa,
delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, para que se queden con la gana. Ellos no lo van a comer, los que lo van a disfrutar son aquellos a los cuales el Señor se toma la molestia de aderezar mesa. ¿Aderezar qué significa? ¿Un aderezo qué es un aderezo? Preparar no, sí se puede usar, pero tiene otro significado. Decorar, no. ¿Quién dijo alinear? Alinear. El Señor ahí prepara alinear, condimentar y sazonar. O sea, el ingrediente para que los alimentos te sepan bien se llama la presencia de Dios. Es el que alinea, el que condimenta y el que sazona tu mesa. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el Señor te da descanso si andas en transparencia. El Señor te pone un banquete, el banquete de la boda de Cordero. Eso va a ser espectacular. Y el Señor se encarga de Él mismo, de aderezar, de alinear, de condimentar, de sazonar esa mesa, ese alimento, esa comida, para que te sepa a gloria. ¿A que sí, Juanjo? A gloria. Entonces, tenemos la cama, que significa o tipifica descanso y reposo. Tenemos la mesa, que es el lugar donde se pone el alimento. Aleluya. Dice la palabra, ¿os acordáis también hace unas semanas hablaba de Mefiboset? Y Mefiboset dice la Escritura que comía siempre a la mesa de ¿quién? A la mesa del rey. Por tanto comía como un rey. Y hablando de comer como un rey, Jesús en Lucas 22, el 29 y 30 dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me asignó un reino a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, dice el Señor. Entonces digan conmigo, tenemos el descanso y tenemos la comida y la bebida, el alimento. Pero también hay una silla. ¿Qué tipifica la silla? Juanjo, ¿te gusta comer de pie o sentado? Sentaico. Reposado, ¿no? Despacito, bien. ¿Qué representa la silla? Comodidad, sí, pero la silla en la Biblia habla de juicio. Digan conmigo, juicio. La silla del juez, el trono del juez, ¿cómo está todavía? Vacía, la silla del juez está vacía. Hay gente que se empeña en sentarse en la silla del juez. La silla tipifica juicio, pero juicio es sinónimo de cordura, discernimiento, entendimiento, inteligencia, consejo, prudencia, sensatez, madurez y autoridad. Amén. Cuando hay una costumbre, una tradición, ¿verdad? Normalmente el patriarca se suele sentar ¿dónde a la mesa? La punta de la mesa, ¿verdad? Porque es señal de ¿qué? De respeto, de honra o de autoridad, de reconocimiento. Bien, entonces digan conmigo, mesa igual a comida y bebida, cama igual a descanso, silla igual a juicio, aleluya, y juicio tipifica todo esto. El Salmo 122, verso 5 dice, porque allá, el Salmo 122 empieza diciendo, a la casa de Jehová iremos, verso 1, y en el verso 5 dice, porque allá, en la casa de Dios, en el templo de Dios, allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y por último tenemos el candelero. ¿Qué representa o qué tipifica el candelero? La luz. La luz. El candelero alumbra. El candelero despeja las tinieblas. Cuando hay luz, tu mente está despejada y tus ideas están claras. Amén. Cuando no hay luz en tu vida, tú te puedes sentir como turbado, angustiado, ¿verdad? ¿Qué más te puedes sentir? Sin esperanza, pero cuando hay luz, se te despeja la mente, las cosas, el panorama se te despeja y las cosas se ven de otra panorámica. Amén. Entonces el candelero, dice la Biblia, que no podemos esconder una luz o un candelero debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre toda la casa.
Aleluya. Entonces, tenemos la cama, tenemos la mesa, tenemos la silla con sus significados y tenemos el candelero que se usa para dar luz, para alumbrar y para traer claridad. Digan conmigo, necesitamos claridad. Y el Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Jesús decía en Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén ¿cómo? Encendidas. Bien, entonces, hemos visto el significado de ese mobiliario. Ahora, la pregunta es, ¿podéis visualizar lo que hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer sunamita? ¿Qué fue lo que hizo? Pues esta mujer le dio lugar, le proveyó un espacio a la palabra de Dios en su casa. Amén. Ayer Sebastián hablaba de metas, hablaba de sueños, hablaba de proyectos, buena palabra, por cierto. Y yo remataba un poquito la enseñanza diciendo que el condimento que falta para que los sueños sean realidad es precisamente contar con la palabra de Dios. Pedro dijo, en tu palabra yo echaré la red. Estamos a pocos días de finalizar el 2019 y tal vez hay metas o sueños o proyectos que aún no se han hecho realidad en este año. Tranquilo, no pasa nada. Se harán realidad el año que viene. Tal vez no se han hecho realidad este año porque no era el momento o el tiempo de Dios, otras veces porque te ha descuidado para introducir, para contar con el Señor y su palabra a la hora de que eso se haga realidad. Entonces, en el nombre de Jesús, si quieres que este año tus redes se llenen de peces hasta reventar, cuenta con la palabra de Dios. Toca al que está a tu lado, dile, habilita un espacio a la palabra en tu casa este año 2020. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces escucha, ella habilitó un espacio en su hogar para dar morada al profeta de Dios. Aquel que era el vocero. ¿A qué se dedicaba un profeta en aquel tiempo? A hablar de parte de Dios. El Señor dice, Dios dice, y él hablaba de parte de Dios al pueblo. Entonces, él era el vocero de Dios, él era el portador de la palabra. Entonces, digan conmigo bien fuerte, ya es hora de que acondicionemos y acomodemos todos juntos en nuestro hogar. Ya es hora que habilitemos un espacio, un aposento para dar morada a la palabra de Dios en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, le damos la vuelta a la tortilla. ¿Realmente tú le estás dando lugar a la palabra de Dios en tu casa? De eso va la cosa. ¿Realmente tú le estás dando el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en tu casa? ¿O la palabra es como Eliseo antes de que tenga un aposento para poder morar? Visita solo. No, la palabra tiene que morar y habitar en tu casa. ¿Cuántos de ustedes quieren estabilidad en el 2020? ¿Cuántos quieren tener firmeza y seguridad en el 2020? Solamente dice amén Enrique e Isa. Lo pregunto de nuevo, ¿cuántos esperan gozar de estabilidad en el 2020? Pues que en tu casa more la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto que ella te da y te va a proveer descanso, reposo, paz, alimento, comida, bebida, juicio, dirección, consejo y luz. ¡Aleluya! Segundo libro de Reyes, por favor, ponme el versículo 13. Eliseo le pregunta, la primera pregunta, le dice, motivado por el esmero de esta mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Hermano, la palabra de Dios en tu casa está para cubrir y suplir tus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios en tu casa, el verbo encarnado llamado Jesús, la palabra viva, está para suplir y cubrir tus necesidades. Y el Señor esta tarde te dice a ti, como le dijo y le preguntó el profeta a la sunamita, ¿qué quieres que haga por ti en el 2020? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Es decir, la palabra está deseando obrar y operar en tu casa. Está deseando obrar y operar en tu vida. El Señor te dice esta tarde, ¿qué quieres que yo haga por ti? Aleluya. Y qué tremendo,
Porque Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice que Dios es el que produce. Digan conmigo, producción. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿El querer qué es? Un sinónimo de querer. Motivación. Desear, es el que yo tengo apuntado. Querer es desear. Querer también es tener una intención. Yo quiero hacer algo. ¿Cuántos quieren hacer algo en el 2020? O sea, ustedes tienen la intención de hacer algo. Ustedes tienen el deseo de hacer algo. Pero la Biblia dice que también produce el querer, es decir, el deseo, pero también el hacer. ¿El hacer qué significa? Sinónimo de hacer. No hablen todos al mismo tiempo. ¿Quién dijo ejecutar? Muy bueno, ejecutar. Crear, ¿quién dijo crear? Muy bien. Es decir, llevar a cabo. Hacer realidad aquello que es un proyecto. Hacer realidad la buena intención. Es decir, hacer realidad el deseo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el querer como el hacer tienen que ir como. La Biblia dice que muchos son los que desean, pero nada alcanzan. Aleluya. Entonces, escucha, el querer sin el hacer es solamente el 50%. Es incompleto. Aleluya. Y hay muchos que quieren, muchos que desean, muchos que tienen buenas ideas, pero se queda en eso, en una buena intención. Que el 2020 sea el año de tu querer y de tu hacer, dándole a la palabra de Dios el espacio que se merece en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate, Eliseo deseaba. Eliseo quería hacer algo por esta mujer. Él quería favorecerla, quería bendecirla, quería no simplemente... O sea, hay mucha gente, claro, aquellos que son cumplidores, ¿verdad? Hombre, me ha tratado bien, entonces le digo a modo protocolario, por cumplir, ¿quieres que haga algo por ti? Pero realmente no está ni el deseo ni el querer, sino es algo solamente por cumplir, por ser amable con esa persona que nos ha dado hospitalidad. Pero no es el caso de Eliseo. Eliseo quería hacer algo por esta mujer en respuesta al esmero por atenderle a él y a su siervo. Entonces, amados, cuando la palabra mora no está de visita, sino que mora, cuando la palabra posa, habita en un lugar, hermano, es para hacer algo, ¿o no? O la palabra solamente se queda en una buena intención. O sea, ¿tú crees que nosotros nos molestamos en preparar una prédica que nos cuesta varias horas, varios días a la semana, una prédica para que solamente sea un buen deseo los domingos y se quede en una buena intención? Nosotros tenemos la intención de que tú recibas esa palabra para que luego la hagas vida durante la semana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sí, dale un aplauso al Rey de Reyes, por favor. A él sea toda la gloria. Entonces, cuando la palabra mora en una casa, es para hacer algo. Es para cambiar algo. Es para mejorar algo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, Cristo, que es la palabra viva, Cristo, que es el verbo encarnado, le dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Es necesario. La palabra viva vio la necesidad de Zaqueo. El profeta, el varón santo de Dios, vio la necesidad de esa mujer. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente la vio, sino que quiso suplir, cubrir esa necesidad. ¿Cuántos me siguen? Bien, entonces, Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En Jesús, la palabra, el verbo encarnado, está el querer, así como el hacer. Cuando Jesús se encuentra en el camino con el ciego Bartimeo, y el ciego Bartimeo le sale al encuentro y le dice:
hijo de David, ten misericordia de mí, que los discípulos le empezaron a decir, quítate, quítate, no estorbes al maestro. Y entonces interviene Jesús y le dice, ¿qué le dice? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? La palabra encarnada, la palabra que habita en tu casa, tiene el querer como el hacer. Y lo repito, el Señor te dice esta tarde, ¿qué quieres que haga por ti en el 2020? ¡Wow! ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que recobre la vista. Dicho y hecho. Por eso la Escritura dice que, claro, hemos dicho antes que el querer solamente es el 50%. Pero si tú le das la preeminencia a la palabra, la Biblia dice que lo que el Señor empieza, Él lo termina. Él lo perfecciona. El Señor no se va a quedar con una obra inacabada en tu vida. El Señor no te va a dejar a ti en un 50%. No, va a culminar el querer y así como el hacer en tu vida. Dar un aplauso a aquel que va a culminar la obra en tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, lo que sigue es mejor todavía, porque Eliseo le hace otra pregunta de seguido. Le dice, ¿necesitas que hable por ti al rey? O sea, Eliseo, ¿cómo estaba? Estaba conectado, tenía enchufe, ¿sí? Tenía contacto, Eliseo tenía contacto, por lo menos tenía audiencia con el rey. O sea, podía entrar directamente al aposento donde estaba el rey, a la cámara del rey. Y también tenía contacto con el general del ejército. Entonces Eliseo le dice, escucha, yo tengo contactos y si quieres te puedo enchufar con el rey. Puedo ahí prepararte una visita o pedirle un favor al rey o al general del ejército. ¿Alguien está viendo lo que yo estoy viendo esta tarde? Si tú le das preeminencia a la palabra, la misma palabra va a interceder por ti. La misma palabra y el mismo poder de la palabra te va a abrir puertas en el 2020. Y te va a parar frente a reyes y a gobernantes. Te va a parar y te va a plantar y te va a llevar delante de gente que está en gobierno y autoridad. Para que ellos puedan suplir tu necesidad. Ellos son las herramientas que Dios va a usar para suplir tu necesidad. No seamos místicos. Amén. Dios va a usar lo de aquí de la tierra para suplir tu necesidad en el nombre de Jesús. Y va a usar reyes y te va a conectar con general, con gente de gobierno y autoridad para suplir tu necesidad en el 2020. Aplaude al que suple tu necesidad en este año. Entonces, escucha. La respuesta ahora, a mí lo que más me impacta es la respuesta de esta mujer al ofrecimiento del profeta. Yo habito en medio de mi pueblo. O sea, ¿qué hizo esta mujer con el ofrecimiento de Eliseo? Lo menospreció. Lo menospreció. Menospreció el ofrecimiento de Eliseo, ¿por qué? Porque tenía su orgullo. Porque era una mujer importante y tenía perra. Y como tenía perra y era una mujer importante, pensó, si yo, el rey es mi colega, me tomo los cortadicos por la mañana con él tempranico, ¿verdad? Y el general del ejército, vamos. Si enchufé a mi cuñado y enchufé a mi primo y están todos ahí metidos porque yo enchufé al general para que estén ahí en el ejército. Hablé con el general, intercedí. O sea, la respuesta de esta mujer fue bastante orgullosa. La Biblia del lenguaje actual dice, no me falta nada. Vivo tranquila entre mi gente. Y yo me pregunto, ¿cómo que no le falta nada? Si le faltaba lo más preciado, le faltaba lo más deseado, le faltaba lo más valorado en aquel tiempo. Tenía dinero, sí. Tenía posición, sí. ¿Qué le faltaba? Le faltaba un hijo. ¿Tú sabes lo que es en aquel tiempo una mujer sin hijo? Estaba estigmatizada. Pero la gente la respetaba porque era importante. La gente no se metía con ella porque tenía posición y tenía dinero. Pero esta mujer estaba estigmatizada. Y esta mujer tenía
la procesión iba por dentro. ¿Por qué? Porque le faltaba un heredero. ¿Qué era lo más preciado en aquel tiempo? Hijos. Si en aquel tiempo, perdón por la expresión, eran como conejas. Tenían hijos, familia numerosa. Porque cuanto más hijos, mejor, más mano de obra para labrar la tierra, para trabajar en el campo, para trabajar en la empresa familiar. Muchos hijos. Y a esta mujer le faltaba lo más preciado. A Abraham, ¿qué le faltaba? Génesis capítulo 15. ¿Qué le faltaba a Abraham? Abraham lo tenía todo. Y el Señor le habla y le da una promesa. Y le dice, Abraham, yo te voy a dar un galardón. Le dice en Génesis 15:1. Yo te voy a dar un galardón, te voy a recompensar. Y Abraham dice, ya lo tenía todo, ya era rico. Ay, Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Si lo que no tengo es prole, si no tengo descendencia y el único que me va a heredar, la herencia se la voy a dar a este esclavo nacido en mi casa. Entonces la preocupación de Abraham, ¿cuál era? Un heredero. La preocupación de esta mujer, ¿cuál era? Un heredero. Hermanos, hay cosas que ni el dinero ni la posición pueden comprar. Hay bendiciones que solamente vienen del cielo y que se van a hacer realidad en tu vida cuando tú le des la relevancia que se merece la palabra de Dios. Ni riqueza, ni dinero, ni posición. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces esta mujer realmente lo que hace es mentir. Me estoy adelantando un poco, pero ella miente. Un heredero. Por tanto, según su respuesta, ella nos da a entender que su seguridad y su estabilidad descansaba ¿sobre qué? Sobre su dinero, sobre su posición actual y en sus contactos. Pero ¿sabes eso lo que es? Eso era pura fachada. Era una mera excusa, porque esta mujer por dentro estaba vacía. Entonces, la palabra, a través del profeta, bueno, lo dice el siervo, pero ya ve la necesidad era el hijo. Entonces, ponme el versículo 15, por favor, y el versículo 16. Sobre todo ponme el 16, creo que es el 16. Dice, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo, igual que Sara. El Señor le dice a Abraham, el año que viene, cuando pase el tiempo del embarazo, el año que viene, Sara tendrá un hijo. Y la Biblia dice en Génesis 18, que Sara, que estaba detrás de la puerta, ¿qué hizo? Se rió, porque escuchó a Dios decir que iba a tener un hijo. Y yo soy vieja, ya no tengo ni menstruación. Se rió. Que de hecho el Señor le pregunta a Abraham, ¿y tu mujer por qué se ríe? No se está riendo, está emocionada. No, sí, se ha reído. Eso está en Génesis 18. Entonces, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Qué pensó ella? Que el varón santo de Dios se estaba riendo de ella. ¡Qué tremendo! Fíjate, este hombre quería hacer algo por esta mujer, pero esta mujer cuando escucha la promesa se cree que el varón de Dios se está riendo de ella. ¡Qué tremendo! Entonces, fíjate, aquí hay una lucha. Aquí por un lado está la palabra, está la promesa, está la bendición, está lo que Dios deseaba hacer, lo que Dios quería hacer frente a la incredulidad de esta mujer, frente a la estructura limitada y a la mente estrecha y escasa de esta mujer. Señor mío, Señor mío, profeta, tú te estás riendo de mí, le dijo la mujer. En hebreo, la palabra burlar, la palabra que aparece en hebreo es la palabra kasab. Y kasab traducido es mentira. O sea, literalmente, y la Biblia Peshitta lo confirma, porque aquí está bien traducido, literalmente esta mujer le está diciendo, tú me estás mintiendo. ¿Por qué me mientes? Está diciéndole esta mujer al profeta. No te ríes de mí, no te burles de mí y no me mientas. La palabra de Dios dice que no hagamos a Dios mentiroso. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora la pregunta es, ¿mintió él o mintió ella? Ella mintió primero. Ella fue la que mintió. ¿Cuándo mintió ella? Cuando dijo que vivía tranquila y que no le faltaba nada. Sí le faltaba. Ella tenía los bolsillos llenos, pero tenía un vacío enorme por dentro. Y cuando el profeta le dijo a la mujer que en un año ella abrazaría o cargaría con un niño, ella le dice, Señor mío, no me mientas. Y yo pregunto, ¿por qué esa reacción de esta mujer si 5 minutos antes, o 10 o 15, ella reconoce que este hombre era un varón santo de Dios? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era un varón santo de Dios o era un burlador? ¿Era un varón santo de Dios? ¿Era un vocero que hablaba en nombre de Dios? ¿O era un charlatán mentiroso? ¿Qué era Eliseo? A ver, tsunamita, ponte de acuerdo contigo misma, ¿en qué quedamos? ¿Es un mentiroso o es un siervo de Dios? ¿Cómo cambian las cosas en un momento, verdad? ¿Os acordáis de Pedro? ¿Quién dice los hombres que yo soy? Unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres el profeta, que eres Elías. Y salta Pedro y dice, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí o no? Tremenda revelación. Hasta el punto que Jesús dice, wow, Pedro, esto no te lo revelaron ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 2 minutos después, porque no pasa ni 2 minutos, cuando Jesús dice y declara que es necesario que muera, que sufra, que vaya a Jerusalén, que sufra de manos de los fariseos y tal, y de los romanos, dice la Biblia que literalmente Pedro zarandeó a Jesús, se lo llevó para el rincón y le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, fíjate qué tremendo. Tremenda revelación y de golpe y porrazo, tremenda herramienta en las manos del diablo. ¿Para qué? Para romper el propósito, para romper el propósito divino que Jesús acababa de contar. Entonces, esta mujer estaba así. ¿Es? ¿No es? ¿Me miente? Ya, ¿qué creo? ¿Es el varón de Dios? ¿Es un mentiroso? Bueno, ojo. La respuesta es muy sencilla. Cuando una promesa va más allá ¿de qué? De nuestro entendimiento. ¿Cuántos saben que tienen un entendimiento limitado? Amén. ¿Cuántos saben que tienen una mente limitada? Entonces, cuando una palabra, cuando una promesa excede, sobrepasa y va más allá de nuestro actual entendimiento y de nuestra actual revelación, enseguida consideramos que es una mentira. Enseguida consideramos que es una herejía. Enseguida consideramos que es una falsedad. Y muchas veces incluso consideramos que es una interpretación personal de aquel que está predicando el mensaje ese día. Esto se lo ha sacado él de la manga, eso es excusa suya, eso es interpretación suya, pero esto la Biblia no quiere decir esto. Entonces, lo triste, amados, lo triste es que en el corazón y en la mente de muchos hijos de Dios hay mucha palabra sembrada. ¿Cuántos mensajes habéis escuchado? ¿Cuántos mensajes habéis escuchado? Miles, centenares, decenas. Hay mucha palabra. Toca al que está a tu lado y dile, hay mucha palabra sembrada en ti. Pero fíjate qué tremendo, que hay mucha palabra sembrada que parece que es una mentira. ¿Sabes por qué? Porque no te la terminas de creer y porque dudas de ella. Digan conmigo, ay. Por ejemplo, si yo predico algo que tú no entiendes, ¿qué es? ¿Una mentira? ¿Es una herejía? ¿Es una falsedad? ¿O es porque no te entra en tu mente estrecha? ¿O es porque en tu mente no tiene cabida todavía, no tiene espacio habilitado esa palabra para que pueda entrar? Entonces, amados, desde pequeños se va formando algo en nosotros que llamamos estructuras mentales, patrones de pensamiento.
Estructuras mentales donde ciertas cosas caben y donde ciertas cosas no caben. Por eso dice la Biblia que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y la palabra se refiere a la vana manera de vivir en relación a Dios. Nuestros padres fueron mal enseñados. ¿Os acordáis lo que enseñamos aquí? Fe enseñada y fe inculcada. Amén. Bien. Entonces nuestros padres fueron mal enseñados y a nosotros nos transmitieron esa mala enseñanza, que a su vez los padres de ellos les transmitieron a ellos. Entonces fuimos mal enseñados y fíjate, fuimos influenciados en nuestra estructura mental por nuestros padres, por nuestros abuelos, incluso por nuestros maestros y nuestros profesores, e incluso por todas las personas que en cierta manera influyeron en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Y nuestros patrones de pensamiento forman en nosotros una mente más abierta o más cerrada, una mente más liberal o más radical. Y en ella caben cosas y otras no caben. Y entonces cuando Dios quiere hacer algo, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, cuando Dios quiere hacer algo y cuando Dios se propone hacer algo, se encuentra de frente con un problema. Nuestra mente, porque su palabra no tiene cabida. Porque su promesa es tan grande, tan poderosa, tan sobrenatural, que al final decimos, eso es mentira, eso no puede ser, eso no es así. ¿Os acordáis de Jesús en Nazaret? Cuando llegó a Nazaret, y dice la Biblia que allí no hizo muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. Y llegó a su pueblo, claro, en su pueblo no era Jesús el Mesías, era el hijo de José el carpintero, era el chavalín que corría por las calles, era aquel que después del cole le ayudaba al papá en la carpintería. Y es más, dijeron, y sus hermanos y sus hermanas están aquí con nosotros. Hay que ver la religión, lo mal que ha enseñado. O sea que María no consumió el matrimonio con José. ¿Eso cómo te lo comes tú? ¿Cómo te comes tú eso? O sea, José se quedó toda la vida a 2 velas, ¿no? No, como mínimo la Biblia dice que José y María tuvieron 5 hermanos, 5 hijos más. 5. Es que los judíos eran productivos. Los judíos eran productivos. Y esta gente de Nazaret dice, pues si este es Jesús, el hijo de José, y sus hermanas y sus hermanos están con nosotros. Vivían allí en el pueblo. Entonces, ¿con qué se topó Jesús en Nazaret? Con una estructura mental, con una mente cerrada llamada incredulidad. Y allí, claro, la palabra no pudo hacer lo que la palabra quería hacer. Aleluya. O sea que se quedó solamente ¿en qué? En la buena intención, en el buen deseo, pero nada más. ¿Por qué? Porque la palabra no tenía cabida. ¿Cuántos dicen amén? Y el mismo Señor preguntaba, hallará cabida mi palabra en el corazón y en la mente de aquel a quien yo se la quiera entregar? Qué tremendo esto. Eso fue lo que le pasó a la tsunamita. La tsunamita pensó así. Pensó, esto no es posible. O sea, el profeta soltó algo tan grande, el profeta soltó algo tan poderoso, tan glorioso, que no cabía en la mente de esta mujer. Y lo más tremendo de esto es lo que le pasa al pueblo de Dios también, lo que le pasó a esta mujer. Hay gente en las iglesias que llevan años orando por una bendición. Años. Orando, intercediendo. Con una necesidad, hay una fijación, una necesidad. Esta mujer llevaba años esperando ese hijo, años deseando ese hijo. Era el anhelo de su corazón. Y ahora cuando viene el Señor y le dice, el año que viene va a tener hecha realidad tu deseo, va y no se lo cree. Y no se lo cree. Y eso es lo que le pasa a los hijos de Dios muchas veces. Que esperamos algo por tanto tiempo, que vemos que al final llega algo tan poderoso, viene la promesa tan sobrenatural, incluso con una fecha, y al final, no, hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Pecamos de qué? Pecamos de incredulidad, igual que los de Nazaret.
tenemos una estructura mental limitada. Díganme, así es. Qué tremendo. Entonces, fíjate, yo te quiero decir algo en esta tarde. Cuando Dios te da una palabra y tú dudas de ella, siendo una palabra de verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Jesús, el Verbo encarnado, es el camino, es la verdad y es la vida. Si tú dudas de esa palabra, estás volviendo esa palabra ¿qué? Mentira, mentira. Y la palabra dice que no hagamos a Dios mentiroso. Y cuando no le creemos a Dios y a su palabra, hacemos a Dios mentiroso. Por tanto, estamos pecando. No te burles de mí, no me mientas. Ella estaba pensando que le estaba mintiendo porque ella era una mujer mayor, de edad avanzada. Y su marido también era viejo. O sea, humanamente era un imposible. ¿Por qué se rió Sara, la mujer de Abraham? ¿Por qué se rió? Pero si yo no tengo ya ni las costumbres de las mujeres, no le bajaba la menstruación. Y era estéril. Y Abraham con 100 años. Aunque luego después tuvo más vigor, porque muere Sara, se casa con Cetura y tiene 5 hijos más. Pillín el Abraham. Santo de la gloria. Pero Abraham tenía 100 años. Y ella 90. Santo Dios. Humanamente, vamos. Es como aquel del chiste, el hombre que va con 90 años al médico y le dice, me parece que he dejado embarazada a mi novia de 25 años. Y le dice el médico, pues yo ayer fui a pescar, fui a la caza y con las manos así, pum, 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 le disparé a una liebre y la maté. Dice, ¿eso cómo va a ser? Eso no es posible, porque ahí mismo, ahí es donde yo quería llegar. Ha disparado otro ha sido el que ha disparado. Otro ha sido el que ha disparado. ¿Me están entendiendo o no? Bien, aleluya. ¿Te lo explico? Aleluya, aleluya. Bien, entonces, esta mujer se rió de incredulidad porque dijo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, fíjate, hacemos a Dios mentiroso cuando no le creemos a la palabra. Y había un imposible. Y esta mujer, claro, ¿por qué había un imposible tener un hijo? Porque esta mujer miró su condición. Era mayor, era viejita y su marido también era viejito. Por tanto, humanamente, ¿cómo era? Imposible tener un hijo. Entonces ella vio un imposible. Y cuando uno ve un imposible, ¿sabes cuál es el problema? Que al ver el imposible no oye la voz de Dios. Cuando tú miras al imposible, no oyes la voz de Dios. Entonces ella vio el imposible, pero no oyó la palabra del profeta. La pregunta es, ¿por qué era imposible? ¿Para quién era imposible? Imposible para su mente, imposible para su situación, para su condición, para su estructura mental, pero posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dijo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces esta mujer miró su realidad, su condición. Pero yo pregunto, ¿y desde cuándo tu realidad y tu condición son impedimento para hacer Dios un milagro? Si Él quiere, Él hace. Si tú lo priorizas a Él, ¿cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuándo eso es un impedimento para que Dios pueda operar? Y lo más tremendo es, yo me pregunto, ¿de dónde se sacó ella esa respuesta? No me mientas. Te lo voy a decir. El problema de esta mujer es el problema de muchos cristianos también. Y es el siguiente. Ella con un oído prestaba atención a la voz profética. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Ella con un oído le prestaba atentamente oído a la voz profética. Pero con el otro oído le prestaba atención ¿a quién? A Satanás. Y aquí escuchaba al profeta decir, el año que viene abrazarás un hijo. Y aquí Satanás le decía, mentira, eres vieja y estás estéril y tu marido es viejo. Porque así habla el diablo, más o menos. Te está engañando. Ese no es un varón de Dios, ese es un mentiroso. No te lo creas. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? ¿Habéis escuchado dos voces? Ese es el problema del pueblo de Dios. Nunca tendrás un hijo.
Hermano, tú no puedes venir aquí a escuchar la palabra de Dios con un oído y al salir de aquí poner el otro oído a una voz contraria, que va en oposición a lo que acaba de enseñarse aquí, que va en oposición a su palabra y a sus promesas. Si alguno, por ejemplo, alguno de aquí esta noche, al salir, te coge y te dice, hermanica, ven aquí, hermanico, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que Juan Miguel ha predicado esta tarde, no me cuadra. ¿Sabes cuál es tu respuesta? Satanás se enmudece y apártate de mí porque me eres tropiezo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la voz del diablo, ¿sabe lo que va a venir a hacer? Va a venir a robar la semilla de fe que ha sido sembrada y sembrarte a ti una semilla de duda para impedir que el milagro sea hecho realidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que por favor, tápate un oído y todo lo que viene de Dios, que te entre por aquí y te baje aquí, a la mente y al corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al que suelta la palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bien. Y ya para terminar, y nos vamos a cenar. Juan 8, 31 al 33, sí, ya para finalizar. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, ¿la mujer sunamita había creído en Eliseo? Sí, había creído en él. Lo que pasa es que le faltaba una pizca de ¿qué? De fe, le faltaba fe. Le faltaba una pizca de fe. Y dice aquí que esto que Jesús está hablando a continuación se lo dice a judíos que habían creído en él. Es decir, habían creído que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Habían creído en él y dice, si vosotros permanecierais en mi palabra, de eso se trata, que la palabra permanezca en tu casa en el 2020 y tú permanezcas en ella. Venga lo que venga. Escucha, el 2020, 20 más 20, 40. 40, ¿qué significa en la Biblia? Desierto, prueba. ¿Pero para quién? Desierto y prueba, ¿para quién? Escucha, dicen que económicamente las noticias para el año que viene no son muy halagüeñas. Están hablando ya de crisis hace ya algún tiempo, pero económicamente la cosa no pinta bien. Pero ¿para quién no pinta bien? Para aquellos que no permanecen en su palabra. Tinieblas pueden cubrir la tierra, mas sobre ti será vista la gloria del Señor. Aleluya. Entonces, aleluya. Gloria al Señor. Sí, puede venir crisis el año que viene. Sí, puede venir crisis. No voy a declarar que va a venir, pero puede venir crisis. Pero para aquellos que no han establecido la palabra de Dios en su hogar como prioridad. Para aquellos que no le han habilitado aposento y habitación y morada. Si permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Aleluya. Y conoceréis la verdad. ¿Tú quieres saber la verdad? La verdad verdadera. La verdad es Cristo. No hay otra verdad. Pedro Sánchez es un mentiroso. Pedro Sánchez, de verdad, yo oro por la autoridad, pero Pedro Sánchez es un mentiroso. Pedro Sánchez hay que orar por él y mandarlo al psiquiátrico, porque ese hombre me parece a mí que tiene algo de psicopatía. Porque miente tanto que, madre mía, santo de la gloria. Tiene que tener a la mujer más engañada. Porque de verdad. Pero lo tremendo es que cómo puede ser que tanta gente se crea sus mentiras. Es verdad que todos los políticos son mentirosos, sí, pero este es el campeón. Este hay que coronarlo rey de los mentirosos, porque de verdad, macho, pero es que no dura un día, 2 días, que suelta otra. Y luego la hemeroteca. Madre mía, por favor, si está quedando retratado, hijo de mi alma, por favor, oren por él. Para que el Señor se le revele de noche o algo tiene que pasar, porque de verdad, qué pena. Señor,
ten el control tú de España, por favor, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, ¿por dónde iba? Sí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 33. Y le respondieron, ¿quién le respondieron a Jesús? Los judíos que habían creído en él. Ok. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿O cómo dices tú seréis libres? Mira, escucha. Jesús estaba hablando una verdad. Jesús estaba diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y ellos creyeron una mentira. ¿Cuál era la mentira que ellos se creyeron? Que nunca habían sido esclavos de nadie. Entonces, es el mismo principio que la mujer sunamita. El profeta soltó una verdad y ella creyó que era una mentira. Entonces, fíjate qué tremendo. ¿Cómo que nunca habían sido esclavos de nadie? Si mi memoria no falla, empezaron siendo esclavos de Egipto. Luego los amalecitas también los tuvieron ahí. ¿Qué más pueblos tuvieron a Israel como esclavos? ¿Quién más? Los egipcios, los amalecitas, los de Babilonia, los de Siria. ¿Quién más? ¿Quién más? Mesopotamia. Si fueron esclavos de todos los imperios que se fueron levantando uno detrás de otro. Israel ha vivido en esclavitud toda la vida. Los persas. Y básicamente en la Segunda Guerra Mundial, eso es antes de ayer, en cierta manera también fueron hechos esclavos, ¿sí o no? Entonces la historia de Israel es una historia de esclavitud. Y esto llegan y le dicen a Jesús, si nunca hemos sido esclavos de nadie, y en ese mismo momento estaban siendo esclavos de Roma. ¿O no? O sea, ¿qué le dijeron a Jesús? Una mentira. Escucha. Cuando Dios venga con una verdad a tu vida, siempre habrá una palabra de mentira para contrarrestar esa palabra de verdad. Así que ojo lo que tú escuchas. Amén. Entonces, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Escucha. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo va a ser libre alguien? Ojo. ¿Cómo va a ser libre alguien que se miente a sí mismo diciendo que nunca ha sido esclavo? Primero tendrá que reconocer que es esclavo. ¿Cuál es el primer principio de la sanidad interior? Reconocer y confesar. Sí, soy un pecador. Sí, soy un adicto. Sí, soy un esclavo de esto, de lo otro. Los vicios me tienen amarrado. Tengo esta adicción, tengo la otra y reconozco que soy un esclavo del pecado, estoy en esclavitud. Pero si tú no reconoces y te mientes a ti mismo diciendo no soy esclavo, nunca vas a poder ser libre. Porque nunca vas a reconocer que estás siendo esclavizado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, le creyeron a Jesús a medias. Creyeron que era el Mesías, pero en su mente estrecha eso de que iban a ser libres no le cabía todavía, no les entraba. Igual que le pasó a esta mujer. Creyó que era un varón santo de Dios, sí. Pero cuando le dijo que iba a tener un hijo, eso ya aquí, de aquí para abajo no le entraba, no le bajaba, no le filtraba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, amados, ¿cómo iba a recibir esta mujer una bendición cuando se mentía a sí misma diciendo que no le hacía falta nada? Si tú le dices al Señor, estoy bien, Señor, no me hace falta nada, y aquí vivo muy bien y muy tranquilo, muy tranquila. Ah, pues vale, me voy a la casa de un hermano tuyo a bendecirlo, porque por ahí tengo un hermano tuyo, un hijo mío que me está diciendo que sí, que necesita varias cosas. Por eso la Biblia dice, pedid y recibiréis. Pedid y se os dará. Y a nosotros nos han enseñado mal. Nos han enseñado que, pues si Dios es Dios, Dios sabe lo que yo necesito. Sí, pero Él quiere que tú se lo pidas. ¿Cuántos tienen hijos aquí? José Manuel, ¿te piden tus hijos? ¡Puah, que sí piden! Y espérate que esto empieza ahora. Pero sí piden, claro que piden. Porque son nuestros hijos y tienen la confianza de ir y, papá, necesito esto, papá, me hace falta esto. Si mi hija vive casi 5 años fuera de mi casa y de vez en cuando así simuladamente todavía pide.
que se cree que me está engañando, pero no, pero yo como soy su papá, pues toma hija, no pasa nada. Pero, ay, ¿sabes qué? Ay, papá, pues la academia me cuesta tanto. Tranquila, hija. Amén. Entonces los hijos piden, como dice nuestro hermano latino, boquita mía, ¿qué querés? Hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir al Padre del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pues pide este año 2020, en el nombre de Jesús. Si mentimos, escucha, si mentimos con respecto a nuestra esclavitud, no podremos jamás ser libres. Como yo te decía antes, ¿por qué? Porque contra la verdad siempre hay una mentira. ¿Por qué, amado, amada, por qué no eres libre de muchas cosas? ¿Por qué no eres libre de muchas cosas? Tú lo sabes. Como dicen los memes, y tú lo sabes. ¿Habéis visto esos memes? Eres un pecador. Y tú lo sabes. Eres un vicioso y tú lo sabes. O sea, tú sabes las cosas que te tienen esclavizado o esclavizada. ¿Sí o no? Sí que lo sabes. Pero hay... O te cuesta porque estás a gustito con eso, o es porque realmente te estás engañando a ti mismo diciendo, bah, esto para mí no es nada, esto es pan comido. Mira, no eres libre de muchas cosas porque antes de hacerle caso a una verdad, prefieres hacerle caso a una mentira que contradice una verdad. Así es. Y el primer paso es reconocer que tú eres un esclavo. De que hemos sido esclavos o que todavía estamos siendo esclavizados por muchas cosas. Y ya termino en Juan 8:37 que dice, Jesús dice, claro, cuando ellos le dicen esto y él está viendo la oposición que se está encontrando. ¿Por qué quería hacer Jesús? Los quería hacer libres. Jesús tenía el querer y el hacer de liberarlos, a aquellos que habían creído en él. Pero ellos se creen su mentira de que no han sido esclavos nunca, por tanto no tienen necesidad de ser libres. Jesús les dice en el 37, se rinde a la evidencia, dice, mi palabra no tiene cabida en vosotros. O sea, que lo que yo quiero hacer con vosotros todavía no entra. No cabe. No cabe. El apóstol Pablo fue a los corintios y les dijo, no pude hablar como a espirituales, os tuve que hablar como a carnales porque todavía soy niño. La prédica que él traía, la enseñanza que él traía, no cabía en la mente de los corintios. Porque se dio cuenta que eran niños espirituales. Diciendo, yo soy de fulano, yo soy de mengano. A mí me gusta más cómo predica este y a mí me gusta más cómo predica el otro. Esos son necedades y ñoñerías. ¿Sí o no? Amén. Jesús dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. La pregunta es, ¿por qué no cabe? ¿Por qué no cabe? Porque el molde no estaba hecho para que cupiese o cupiera. Mira. Esto es rudimentario, ¿no? ¿Sí? Esto es el molde. Esto es el molde. Y esto es la palabra de Dios. ¿Vale? Tiene forma de estrellita. ¿Me escucháis? Esto es el molde. Y esto es la palabra de Dios. El molde es tu cabezota. El molde es tu cabezota. Toca al que está a tu lado y dile, cabezón. Esta cabeza parece un queso gruyère. Está agujereada. Por aquí se escapa la esencia. Esto es lo que Dios te quiere dar. Su palabra, su promesa, su bendición. Y este es tu molde. No pan de molde, no. Tu molde. Y esto es como si yo intento meter esto que Dios me quiere dar por aquí. Enrique, prueba tú, pero por la estrella no, que por ahí. Me escapa el mensaje por aquí, no por otro sitio. ¿Entra o no entra? No entra, Enrique, no entra. Enrique, está hecho, esta alimento es casa, no entra, Enrique. Tienes que ampliar el molde, Enrique. No entra. La culpa, ¿de quién es? ¿De lo que Dios me quiere dar o del molde?
se adapte a esto. Y si no se adapta, no lo creemos. ¿Por qué? Porque tenemos un filtro y el filtro que se molde es muy estrecho. Entonces, he cogido esto, es un rallador, pero vamos a pensar que es un embudo, ¿vale? Porque no había embudo en la cocina. Entonces, esto es un embudo, ¿vale? Un embudo que tiene toda la apertura, una estrecha y una ancha, ¿vale? Bien. Los cabezones que tienen un molde estrecho y no dejan que lo que Dios quiere hacer, lo voy a romper, entre, tienen el pitorro, lo tienen hacia arriba. El pitorro estrecho lo tienen hacia arriba. Entonces, todo lo que viene de Dios, pla, 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 gota a gota, como si fuera un gotero ahí en la bisaca. Pla, pla. Para que esto entre aquí, a ver si tenemos aquí, hay que darle la vuelta al embudo. Amén. Para que todo lo que venga de Dios me entre en este molde. ¿Sabes lo que le vas a pedir al 2020? Que tu molde se vuelva moldeable. Eso es lo principal. Porque si tu molde en el 2020 no se vuelve moldeable, todo lo que Dios te quiera dar no va a haber cabida. No va a tener espacio. Y por tanto se va a quedar en el querer y no vamos a disfrutar de la fe. Amén. Así que en el nombre de Jesús, toca el que está a tu lado y dile que tu molde. Dile cabezón. Díselo, cabezón, díselo. Tu molde, cabezón. En este año 2020 se vuelva moldeable. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando se vuelve moldeable a la palabra de Dios, entonces Dios hace así. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. ¿Quiénes somos? Nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.